Hola, este video se realiza para comparar los resultados teóricos con los prácticos de un circuito en serie. Comenzamos. Primero tenemos tres resistencias de R1 de 10 ohms, R2 de 50 ohms y R3 de 100 ohms. Para obtener la resistencia total de un circuito en serie se tiene que realizar la suma de todas las resistencias. Yo hago autosuma y me da un total de 160 ohms. Aquí está. Para hacer la comparativa en práctico, yo coloco tres resistencias. Una que es la de 10 ohms, como lo tenemos señalado acá. Una de 50 ohms y otra de 100 ohms. Posteriormente coloco el multímetro de punta a punta y le pongo en la posición de ohms y me da 160 ohms, igual que en lo teórico. Posteriormente yo tengo un voltaje de 12 volts. Para obtener el voltaje en cada resistencia, primeramente tengo que calcular lo que es la intensidad total, la cual la determinamos con la división de 12 volts como voltaje total entre 160 ohms como resistencia total. Entonces hacemos esto y me da 0.75 amperes, amperios o amperes, es lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer acá en lo práctico es desconectarlo y colocar lo que le llamamos fuente de alimentación. En este caso va a ser una pila. Aquí obtenemos lo que son las baterías, buscamos una de 12 volts, la colocamos y la enlazamos, la conectamos hacia la fuente de alimentación, hacia el circuito serie. Posteriormente, para calcular la intensidad hay que colocar, primero tenemos que comprobar que nuestra fuente sea de 12 volts. Ponemos aquí terminal positiva con punta roja y terminal negativa con punta negra. Le damos aquí en operar y deberíamos de marcar 12 volts. Perdón, aquí está. Y tenemos 12 volts. Ok, nuestra fuente o nuestro voltaje total son 12 volts. Bien, la desconectamos y volvemos a colocar estas puntas en la posición de amperaje del multímetro y conectamos. Nos da 0.07, equivalente a 0.075. ¿sí? Nos sale negativo porque las puntas deben de ir positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Ok? Bien. Posteriormente, en teoría, para calcular el voltaje en R1, tenemos que multiplicar la intensidad por la resistencia que se va a calcular. Por ejemplo, yo voy a calcular el voltaje en R1, que es este, voy a tener que multiplicar la intensidad total por la resistencia 1. Me da 0.75 volts. Aquí nada más sí es necesario recordar que la intensidad total es igual a todas las resistencias de un circuito en serie. Entonces aquí voy a poner 0.075, 0.075
yo quiero calcular el voltaje en R2, realizo lo mismo, intensidad en R2 por la intensidad, por la resistencia 2. Y el voltaje en resistencia 3 es la intensidad en R3 por la resistencia 3. En conjunto de los voltajes debe ser igual a lo que nos da el voltaje total. Y esto acá abajo nos muestra la suma, que son 12 volts. Ahora lo vamos a hacer en práctico. Yo desconecto aquí, desconecto acá, ponemos en construir y enlazamos, colocamos el multímetro en la posición de voltaje. Ahí está. Esta es nuestra resistencia 1. Se mide en paralelo y nos da .75. Nos da negativo por lo mismo. Cometí el mismo error, que tiene que estar positivo con positivo, negativo con negativo. .75 R1, voltaje en R1, .75. Nos vamos a la resistencia 2. En R2 nos da 3.75 y 3.75 acá. Ok, y por último nos vamos a la resistencia 3. Nos da 7.5 volts. Muchos nos quedamos con la duda de esto, de que la intensidad es la misma. Vamos a hacer la prueba. Está conectado, lo voy a desconectar. Voy a ponerme en la posición de construir y yo lo voy a poner en amperaje. Voy a quitar, perdón, necesitaría quitar esta terminal. Voy a poner positivo aquí y positivo acá. Lo operamos, nos da 0.07. Eso equivale a la intensidad total. Voy a operar sobre la intensidad en R1. Quito aquí, lo enlazo acá, quito aquí, pongo punta negativa acá, punta positiva aquí, lo pongo en operar, lo enlazo y me da 0.07. ok, vamos por la segunda. Lo voy a poner aquí, esta la voy a poner aquí, lo movemos aquí, esta la pongo por acá y que no se nos olvide cerrar el circuito, si no, no nos va a dar. Vamos a operar y aquí nos da 0.07. Vamos por la última, tercera y última, dicen. Vuelvo a conectar para que no se me... perdón, en construir. Lo vuelvo a colocar, desconecto esta terminal. Me conecto aquí y me conecto acá. Le ponemos en operar, conectamos la batería y nos da 0.7. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando lo teórico con lo práctico. Que no solo nos olvide siempre anotar la ley de Ohm: voltaje, intensidad, resistencia. Si
si estás buscando la resistencia, hay que tapar la resistencia, te va a quedar voltaje entre intensidad. Si estás buscando la intensidad, hay que buscar voltaje y resistencia. Si estás buscando el voltaje, queda intensidad por voltaje. Gracias, espero que te haya servido. Hasta luego.